Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, la primera del mes de agosto, 3 de agosto, el octavo mes del 2020. Saludos a Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, con quienes nos conectamos de forma virtual a través del Skype para este programa. Reiteramos nuestro deseo de salud, paz y bienestar para todo el mundo y en particular para Nicaragua en este mes de agosto. Y que este mes sea un mes que prometa grandes pasos alrededor de la armonía que tanto necesitamos. Necesaria armonía. Especialmente cuando en cuanto al COVID a nivel mundial, llegamos ya a los 18.313.000 casos de personas confirmadas, 694.000 fallecimientos. 694.000 fallecimientos. Para el caso de América, de estos 18 millones, casi 10 son del continente americano, principalmente Estados Unidos, seguido por Brasil. Estos dos hacen prácticamente el 40% de los casos confirmados a nivel mundial. 40% entre Brasil y Estados Unidos. México ocupa el tercer lugar en cuanto a muertes. Fíjate de que entre México y la Unión y la Inglaterra, uno tiene 46.600 y tanto y el otro tiene 46.280, o sea, una proximidad, están bastante cerca, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pero mientras tanto hay noticias esperanzadoras desde Rusia, con el éxito en las pruebas, con la vacuna contra el COVID. Parece que ya ahora en una semana, entiendo que el 10 de agosto, van a empezar a aplicarla directamente y en primer lugar a médicos, enfermeras, personal sanitario en la Federación Rusa. Están ya en el trámite de registro de la vacuna respectiva. Hay un segundo laboratorio que, si mal no recuerdo, el nombre de Héctor está trabajando también con éxito la vacuna contra el COVID, y probablemente en la segunda semana de octubre, a partir del 15 de octubre, una vez cubiertos los trámites necesarios de registro y demás, pueda comercializarse y distribuirse a nivel mundial esta vacuna contra el COVID, ¿no? Ojalá que así sea. Esa es parte de los buenos deseos de agosto que hacíamos al comenzar este programa. Pero sobre la vacuna, lo cierto sobre la vacuna es que entiendo yo que hasta en octubre va a empezar ya la producción de vacunas en Rusia, ¿no? Eso es lo que acabamos de comentar. Sí, y según se ha dicho, produzca quien produzca, no va a haber 7.000 millones de vacunas o 7.000 millones de dosis para aplicar, pues. Apenas se van a hacer, creo que son 1.000 millones anuales. Sí, pues, pero independientemente de esas limitaciones, que evidentemente son lógicas, hay también una ventaja comparativa, si utilizamos términos de la economía capitalista, por estos lados, y en concreto para nuestro país, en tanto en cuanto en Nicaragua tenemos la única fábrica con capacidades para, valga la redundancia, fabricar este tipo de medicamentos, como puede ser la vacuna contra el coronavirus, ¿no? No en balde tenemos el Instituto Latinoamericano de Biotecnología, el México, con sus instalaciones aquí en Managua, con esas capacidades, ¿no? Que ya fabrica la vacuna contra la influenza, como se sabe. Sí, efectivamente. Esto lo plantea a nosotros en el caso de Nicaragua. Pero para efectos del mundo, además está Oxford, que ya está casi terminando la parte investigativa de su vacuna. Está
Estados Unidos también, está Alemania. O sea, de aquí a un año posiblemente vas a tener 3 fuentes de producción de vacunas, ¿no? Sí, lo que pasa es que no hay un acceso equitativo a las 2 fuentes, sobre todo norteamericana y británica, que prácticamente siguen la misma partitura, pero bueno, ojalá me equivocara y sufrieran un ataque de raciocinio y de mínimo sentido humanitario, ¿no? China, que además ya a propósito está por lanzar su vacuna, también dijo de que la vacuna es un bien internacional común para todos los pueblos. Que es lo que la misma Organización Mundial de la Salud ha pedido que sea el tema de la vacuna, que la vacuna sea distribuida de forma justa, equitativa, no solamente por poder adquisitivo, que ese es uno de los grandes problemas y ha sido uno de los grandes pleitos que ha salido a raíz de toda esta pandemia. La capacidad de dinero que tenga uno u otro país valdría para poder dar más o menos atención en este sentido a su población, ¿no? O por lo menos a quienes puedan pagarla, ¿no? Que es el caso de una vacuna cobrada. Mientras tanto, en el país de España salió un artículo interesante de Nigel Ferguson, donde habla sobre el asunto de la vacuna, la cantidad de errores que ha cometido Occidente en general y Estados Unidos en particular alrededor de las primeras medidas que se toman contra la pandemia. Y dice, entre otras cosas, de que ese confinamiento, ¿verdad?, ha sido una pésima idea. Eso además es retomado por otras publicaciones este fin de semana alrededor de la necesidad de desbloquear los famosos confinamientos y tratar de estar de cara al nuevo virus económico, que es el asunto de qué es lo que va a pasar después de la pandemia en términos de la economía. Y en ese sentido llama la atención la gran manifestación que hubo en Berlín, ¿verdad? De cantidad de gente que estaba protestando precisamente para que las medidas del confinamiento y demás fuesen ya de alguna manera determinadas y pudiesen comenzar a integrarse poco a poco al trabajo. Lo interesante es que todo esto, la protesta fue, entre otras cosas, organizada en contra de las restricciones sobre el coronavirus, y fue la manifestación fue reducida precisamente por no respetar las medidas de higiene y las regulaciones establecidas. Sí, pero el gran problema a propósito de esa manifestación, que no solamente entiendo se limitó a Berlín fue la más numerosa y la que ha tenido mayor eco, es que el núcleo central de la convocatoria de la misma es la ultraderecha nazi, pues. Incluso le pusieron como cebo, como lema de la convocatoria, el Día de la Libertad, que eso evoca ni más ni menos a una película tristemente famosa sobre el Congreso del Partido Nazi en 1935, ¿no? Ese Día de la Libertad precisamente es el título de la película que dirigió la cineasta Leni Riefenstahl, que trabajó al servicio del aparato propagandístico de Hitler, ¿no? Entonces, al ver esto, las autoridades berlinesas pues desplegaron un amplio dispositivo de seguridad que, como ya señaló Cairo, evitaron, al ver que no cumplían con las obligatorias medidas de prevención por el coronavirus. Además, y aquí cabe absolutamente el paréntesis, en un momento en que las autoridades gubernamentales alemanas están sumamente preocupadas por las evidencias de un rebrote, ¿no? En los últimos días se han producido casi 1.000 casos diarios de coronavirus, 955 si no me equivoco. Entonces la manifestación fue disuelta, tenía como objetivo llegar a lo que se conoce como la Columna de la Victoria en Berlín y a la Puerta de Brandenburgo, pero fue disuelta antes precisamente, por eso
por esa falta de cumplimiento de los requisitos sanitarios mínimos que se les había puesto para que se manifestaran. En cualquier caso, esa mezcla, porque no solamente ultraderechistas, sino que habían lo que se llaman conspiranoicos y defensores de que las restricciones, el confinamiento, por tanto, vulneran la libertad individual. En alguna medida lo que están diciendo es que vulneran las garantías constitucionales de la ciudadanía. Cosa veré de Sancho Amigo, que dijo hace tanto tiempo. Y siguiendo con Alemania, el presidente Trump está, y su portavoz, en este caso Pompeo, estaba hablando del retiro de 12.000 soldados norteamericanos todavía estacionados en Alemania. Y esto de alguna manera está incidiendo negativamente, como dice el gobernador de Bavaria, no solamente en la estructura y en la fortaleza de la OTAN, sino también en las relaciones entre Alemania y Estados Unidos, y está deteriorando incluso aún más en estos tiempos de elecciones la imagen de Estados Unidos de cara, y específicamente de la administración Trump, de cara a su electorado este próximo noviembre. Se habla de que estas tropas van a ser reubicadas posiblemente en Polonia y alrededor del Mar Negro. Igualmente, el comando de Europa que estaba estacionado en Alemania va a ser trasladado a Bruselas, de forma que hay todo un replanteamiento alrededor de las relaciones bilaterales y específicamente en el orden militar entre Alemania y Estados Unidos. Dicho sea de paso, otra de las cosas que movió a esa manifestación es el hecho de que Alemania en este año está proyectada a tener un descenso en su economía del 10%. Esto efectivamente lo están ocupando los movimientos políticos de derecha, no solamente para motivar y criticar al gobierno, sino también para captar la voluntad de la gente alrededor de una posición que están adoptando de regresar y retomar la parte de la producción y tratar de evitar el colapso económico. Pero a propósito de las elecciones norteamericanas del próximo 3 de noviembre, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, ya ha desmentido que la posibilidad de que se posterguen las elecciones. Esa posibilidad que, según Meadows, pues, fue abordada por Donald Trump a manera de pregunta, ¿no? Preguntándose si realmente los votos por correo podrían contribuir a la limpieza de las elecciones norteamericanas, ¿no? Apuntando a la posibilidad de un fraude. En fin, ya aparentemente Meadows, insisto, jefe de gabinete de la Casa Blanca, ha despejado esa incógnita y ha dicho que las elecciones van el 3 de noviembre sin alteración ninguna, ¿no? Es bueno comentarlo, porque se habló de elecciones, ¿no? Y a propósito de elecciones y demás, Néstor, a propósito de elecciones y demás, el Wall Street Journal acaba de publicar, de hecho la semana pasada, una encuesta en donde es el Washington Street Journal con la NBC, en donde demuestra que el 56% de los norteamericanos tienen una visión racista. Y en la medida en que creen que los negros y que los hispanoamericanos son básicamente los sujetos de esta discriminación. Y esto, en estos momentos, reconocer esa situación juega un rol importante siempre de cara a las elecciones. El 71% dice que las relaciones alrededor del racismo con los afrodescendientes o los hispánicos están o más o menos mal o muy mal.
y esto comenzó a tomar auge a partir de febrero con el asunto de George Floyd. Y que se espera mucho más cantidad de protesta, tanto en el lado de Portland como en el lado de Filadelfia, en donde además la tasa del crimen ha aumentado considerablemente. Ok, vamos, salud, Cairo, salud. Vamos a hacer pausa para que volvamos sobre este tema. Solamente sobre Alemania, recuerdo que el presidente Trump recientemente ha vuelto a llamar morosos a los alemanes por no estar al día supuestamente en sus cuentas con la OTAN, que es parte del retiro de tropas estadounidenses de territorio alemán. Hacemos pausa entonces en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve en esta conversación con Cairo Amador y Humberto Avilés. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con los doctores Humberto Avilés y Cairo Amador sobre las elecciones en los Estados Unidos. Prácticamente es un hecho que Joe Biden va a llevar una mujer como compañera de fórmula. Y se ha hablado que el presidente Trump estaría buscando también una mujer. Hablemos de Biden. Hay 12 posibles candidatas a ser la compañera de fórmula de Biden. Está una que es una de las más fuertes, la señora Duckworth. Cairo. Es interesante porque, bueno, por las bases mismas de Trump están en una situación de retirada. Los evangélicos, los blancos no graduados, los que de alguna manera estaban a favor de un gobierno con muchos militares adentro, todo eso está de retirada. Y Biden entonces está reforzando su posicionamiento con la comunidad afrodescendiente, con la comunidad asiática, con las minorías en general, con la comunidad de negocio y con los movimientos de mujeres. De ahí que, entre otras cosas, su candidata, que son 12, yo quisiera hablar básicamente de la que considero más importante en términos de su rol, que son 4. Una es Susan Rice, que tiene una experiencia en términos de su función en el Consejo Nacional de Seguridad, que ha sido relevante en tiempos de Obama, y que necesariamente tienen unas relaciones internacionales de primer orden. Elizabeth Warren, que fue candidata, senadora, fue candidata en el proceso y renunció, pero tiene unas posiciones muy claras y además en unas posiciones progresistas que de alguna manera tienen un balance con la posición de Biden. Recordemos, después de todo, que Biden es un demócrata conservador. Biden estuvo de acuerdo con la guerra de Irak, y Biden desde sus primeros pasos en 1965 estuvo en contra de la integración de escuelas como consecuencia del Civil Act de 1965 de Johnson. Por eso, entre otras cosas, Warren tiene, por un lado, esa actitud progresista junto con Sanders, y por el otro tiene una actitud sumamente proactiva alrededor del movimiento de mujeres. Y si se trata del movimiento afrodescendiente, para eso está la señora Kamala Harris, que es también senadora. Ahora, lo que a mí me sorprendió de todas las 4, que las 4 son unas opciones, estas 4 primeras son opciones de primera, es la señora Tammy Duckworth, que es
mitad norteamericana y mitad asiática. Nació en Bangkok, vivió en Indonesia, estuvo en Vietnam, se unió al ejército, a la Fuerza Aérea, y perdió ambas piernas en un accidente, en un helicóptero que cayó en la guerra con Irak, ¿verdad? Es una señora que perdió las dos piernas, está en silla de ruedas y es senadora, y es demócrata, ¿verdad? Incluso hace la semana pasada fue una anécdota lo más interesante. Fox News la entrevistó y le preguntó sobre qué pensaba ella de las estatuas que estaban derribando. Y ella dijo, bueno, el pueblo que haga lo que quiera, eso no tiene mucha importancia. Entonces el tipo le dice, usted no es patriota. Y ella le contesta, sí, ¿por qué usted no camina una milla con mis piernas para ver si no soy patriota? De manera que esta señora tiene, además su actitud, su posición política en medio de los demócratas es centrista, de manera que tiene una centrista que es la señora junto a un presidente conservador, una que es un tanto más progresista, que es la Elizabeth Warren, frente a un presidente conservador, etcétera. Y más importante, cada una de ellas tiene la capacidad de suceder a Biden en caso de un deceso. Después de todo, recordemos que Biden ya tiene 77 y va a tener 78 cuando reciba la presidencia, si es que la recibe. Sobre la señora Duckworth, ella no tiene una relación estrecha con el ex vicepresidente Biden, el candidato Biden, ¿no? Pero sin embargo, Biden la apoyó en su candidatura al Senado contra el republicano con el cual estaba compitiendo en las elecciones en su estado, ¿no? Una de las cosas que ha dicho ella es que ella puede contraatacar a Trump de una manera que otros no pueden. Como una de las ventajas que ofrece, pues. Sí. Pero que acordate también de que incluso con Elizabeth Warren, cuando estuvieron en los benditos diálogos, tuvieron diferentes posiciones y discutieron y tenían posiciones no solamente diferentes, sino que con algunas diferencias en términos del tratamiento de la política económica, etcétera, ¿verdad? Y ahorita Warren es una de las posibles candidatas también. O sea, en cualquiera de los casos, de las 12 señoras que tiene como para su silla vicepresidencial, 4 de ellas destacan por su experiencia, por sus posiciones, por su valentía y por el conocimiento que tiene el electorado de ella. Cosa que a estas alturas Trump está desierto. Quizás recurra a la señora Palin, aquella que fue gobernadora de de Alaska, que decía que desde su ventana miraba a Rusia. Sí, pero a mí una cosa que me resulta interesante es que se habla de mujeres como las compañeras de fórmula. Es decir, independientemente de las posiciones, tanto desde los republicanos como desde los demócratas, se está hablando ya de que son mujeres las que deben de ir en la fórmula. El caso de los demócratas la tienen tienen eso bien planeado, ya tienen 12 candidatas. En el caso de los republicanos no tienen ninguna. Y además, en el caso de los republicanos tenemos un vicepresidente, Pence, que después de todo no ha hecho un mal papel a efecto de la visión de los republicanos. Incluso cuando estaba el impeachment en sus inicios, se decía de que de resultar el impeachment, el candidato republicano sería Pence. Uh-huh. Claro. Sí. Humberto. Pues eso de Pence, su último comentario que decía Cairo, pues le será favorable en un seno muy interno de los republicanos, pues no creo yo que sea ampliable pues a nivel del electorado norteamericano mayoritario, tal y como están las cosas, ¿no? Lo que veo es que del lado demócrata, esa abundancia de candidatas, una docena de candidatas,
lejos de despejar el panorama, porque parece que a lo sumo en 10 días, 2 semanas, en el más extenso de los plazos, se va a conocer quién será la candidata, ¿no? Parece sí que ahí hay, estaba viendo yo algunas otras crónicas al respecto, ha habido una especie de criba, es la expresión que utilizan, en la cual se llevan en la balastra a la Susan Rice, a la o sea, que ya no estarían, según la CNN, precisamente han privado a la Kamala Harris, a Karen Bass y a Susan Rice. Karen Bass es una congresista desde el 2011 con mucha experiencia como representante. Lo que pasa es que le han estado sacando últimamente una visita que hizo a Cuba, y ella declaró que iba a Cuba para poder ver y escuchar a Fidel Castro. Entonces eso se lo están sacando en cara en los últimos tiempos a esta potencial, hasta el momento, como todas las otras, candidata a la vicepresidencia, ¿no? Se dice que lo que está haciendo Biden es un encaje de bolillos para poder escoger a la que sería la vicepresidenta, si resultara electo Biden, con mayor poder potencialmente hablando en la historia de la tan llevada y traída democracia norteamericana, ¿no? Entonces, en cualquier caso, se está especulando que sea quien sea la candidata finalmente electa, es un hito histórico en la vida política norteamericana. Pero ¿qué tanto sería problema que una candidata haya visitado Estados Unidos? De la señora Duckworth. Sí, Cairo. En el caso de la señora Duckworth, le agregas un sector de la población que es importantísimo y que los norteamericanos respetan mucho, que son los veteranos. Esta señora es un líder de los veteranos, ¿verdad? Y encima de eso, no solamente es veterana, sino que es lisiada de guerra, lo que le da emocionalmente una estatura que no ha tenido nadie en la historia de Estados Unidos como vicecandidato a la presidencia, ¿verdad? Y eso la hace, y además sus posiciones muy centradas, muy de acuerdo a la posición de los veteranos y a la misma posición del Pentágono, hace que su valor estratégico sea mucho mayor. Sí, hay que recordar que el que estuvo más cerca es McCain. Sí, así es. Pero en el caso de Karen Bass, conviene no perder de vista que esta mujer, aparte de que es muy cercana a los jefes del Partido Demócrata, particularmente a Nancy Pelosi, es la presidenta del Black Caucus, que no es nada despreciable, ¿no? Por la ascendencia que tiene en los afroamericanos, ¿no? Y especialmente en los jóvenes que están poco motivados con Biden, ¿no? Entonces, aparte de lo que le está sacando el periódico The Atlantic del viaje a Cuba en 1973, cuando ella tenía 20 años y que confesó su admiración por Fidel, ¿no? Y hasta el punto de que cuando Fidel murió hace ya 4 años, lamentó públicamente la muerte de Fidel y dijo que el comandante en jefe, se refirió a él como el comandante en jefe y que era una gran pérdida para el pueblo de Cuba. Declaraciones que, por supuesto, no tuvieron ningún efecto positivo para ella, electoralmente hablando, particularmente en la Florida, ¿no? Pero bueno, es bueno que no se pierda de vista eso. Acordate que hasta Sanders estuvo aquí en Nicaragua en el 85, ¿verdad? Y quisieron manipular esa presencia aquí, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué tanto molesta que estos hayan estado en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, cuando Biden ha dicho que de ganar la presidencia, él retomaría el camino que tenía Obama en cuanto a las relaciones con Cuba, por lo menos? Bueno, vuelvo, ¿qué tanto molestaría esas visitas a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela,
cuando el presidente Biden ha dicho que de ganar, él retomaría el camino de Obama, al menos en las relaciones con Cuba. Mira, Biden podrá ser lo conservador que vos querrás, pero ya salir de Trump es un salto gigantesco. Se abren oportunidades de diálogo, etcétera. Incluso en estos momentos álgidos que se está viviendo de una relación muy tensa, ya incluso Maduro dijo que él estaba dispuesto a hablar con Trump, y Trump dijo algo similar también en su momento, ¿verdad? De forma que yo veo que la actitud de Biden, sin ser muy progresista, por lo menos ofrece opciones de diálogo que están totalmente cerradas con Trump. Pues sí, yo diría que si de ganar Biden hay más probabilidades de que haya un retorno a la sensatez, ¿no? Y de que de alguna manera la política exterior que tanto necesita Estados Unidos de Norteamérica, tras el paso arrasador y devastador de Donald Trump en esa materia, pues de alguna manera recupere alguna brújula, puesto que yo creo que ha perdido todas las referencias de puntos cardinales. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Humberto Avilés Cairo Amador en nuestro recorrido por los principales hechos del planeta. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Yo creo que no tenemos nada más sobre elecciones, ¿verdad?, en Estados Unidos. No, tengo un artículo de Francis Fukuyama que me lo encuentro lo más interesante por dos cosas. Primero, porque es un tipo famoso. Fue el final de la historia. Después habló del orden político moderno. Y claramente dijo cómo la historia de Estados Unidos, el clientelismo fue un arma y un instrumento que usaron casi siempre, ¿verdad? Etcétera. En esta oportunidad, él, como muchos otros, distinguen entre ganadores y perdedores. Perdedores son aquellos que estaban en estados disfuncionales, con sociedades polarizadas, con pobre liderazgo político y con un sistema de salud sumamente marginal. Ganadores son aquellos que de alguna manera tienen un competente estado estatal, tienen confianza de la ciudadanía, tienen liderazgo político y tienen una política destinada a la salud pública desde hace rato. No están improvisando, están y tienen además, como en el caso de Nicaragua, esa red social que nosotros le llamamos red comunitaria, y en inglés se llama el Social Tracer, que ha sido y es nominada de los expertos de Harvard hasta todos lados como una de los instrumentos de seguimiento del coronavirus, de lo más importante. Pero bueno, aparte de eso, Fukuyama habla 6 puntos sobre Estados Unidos y su atención a la pandemia. Lo primero que dice es que se profundiza la crisis de la pandemia en Estados Unidos. Se profundiza también la crisis económica con una pérdida masiva de desempleo. Se profundiza la deuda, tanto pública y privada. Como consecuencia de las dos, se profundizan las tensiones sociales, que tienen un impacto firme en lo político. Dice que la pandemia desde ya, y esto ya lo hemos discutido de alguna manera nosotros, tiene necesariamente un rol político, y en especial en Estados Unidos definitivamente va a tener un rol electoral. Ya lo vimos alrededor de Singapur en semana pasada y en Kenia.
dice que Estados Unidos ha tenido una pérdida de prestigio y una pérdida de su posicionamiento derivado del mal manejo que ha tenido de la pandemia y de la división política de Trump en este sentido. Está dejando una sociedad polarizada con un liderazgo incompetente, lo que a su vez retroalimenta el funcionamiento el funcionamiento negativo del resto del aparato del gobierno. Habla del desacierto que tuvo Estados Unidos en dejar la Organización Mundial de la Salud en momentos en que debería de apoyarla más. Y quizás más importante, habla de la posibilidad en el mundo, y cuidado que los Estados Unidos también, de que surja dice que la posibilidad de surgir de nuevo el fascismo alrededor del mundo. Y señala, entre otras cosas, a Estados Unidos, pero también fundamentalmente a países de Europa y del Asia. Todo esto hace de que la resiliencia, dice, está a prueba. La resiliencia como una de las formas positivas de ganar el tiempo perdido y que es lo que de alguna manera va a estar ayudado o no por la próxima administración en la medida en que de alguna manera eche para atrás toda una serie de decisiones que ha tomado Trump y que pongan en primer lugar no la soberanía de Estados Unidos como que está en peligro, sino la salud de sus propios ciudadanos, que sería lo más importante. De alguna manera, toda esta pandemia va a tener a efectos de la política de Trump lo que él llama, no lo llama él, pues el concepto es bastante viejo, pero aparece alrededor de la administración Trump de cara a las elecciones, el cisne negro. Como una trampa para la misma administración. Como una trampa para la misma administración, así es. Ahora, es interesante de que también Trump, a su vez, denuncia la semana pasada un nuevo fascismo de izquierda, dice él, que se desarrolla, entre otras cosas, en la sala de redacción del New York Times. Esto lo dijo el sábado pasado. ¿Desde cuándo entiende de ideología Donald Trump? Alguien le sopló. Sí, pues él es un mercader de sí mismo. Así es. Esto lo dijo en las celebraciones del Mont Rushmore, que es donde están las efigies en piedra de cuatro presidentes, frente a la imagen esculpida de los 4 presidentes. Esto queda en South Dakota, en el sur de Dakota del Sur. Que cuando fue ahí a ponerse como uno de los próceres más que están esculpidos ahí en el Rushmore. Así es. Toda una puesta en escena para andar de igualado, pero bueno. En todo caso, es importante señalar que tanto en Estados Unidos como en Europa la impresión que da en términos de desarrollo político es que las fuerzas iliberales están ganando terreno en todos lados y encuentran efectivamente en Trump un gran aliado. De hecho, Humberto dijo de que las manifestaciones de Berlín, que fueron además en otras localidades de Alemania, fue una iniciativa del movimiento de ultraderecha. Y no es balde, Tito Bannon está acuartelado en Italia. Eso no lo perdamos de vista. Y los avances que ha tenido la ultraderecha en las últimas elecciones legislativas españolas, con la presencia de Vox en la Corte española. Eso es así. Y en Francia, sino en toda Europa en general, en la Europa continental al menos ha avanzado sustantivamente la ultraderecha, ya no digamos en Alemania mismo, ¿no? Pero bueno, hay que poner... Y el dogmatismo, ¿verdad? El dogmatismo político y las ideas impuestas sectoriales alrededor
de un Estado que tiende cada vez más a hacer un rol corporativista con el sector privado, ¿verdad? Y por eso me preocupa las extrañas resurrecciones, entre comillas, de personajes como Fukuyama, ¿verdad? Que no haya que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Porque no hay enemigo pequeño y además yo creo que particularmente en Nicaragua hay que estar pendientes de esa alerta de ojo con la embajada yanqui por diversos motivos. Adelante, Néstor, que te vemos muy callado y circunspecto. Ahorita solamente para hacer una pausa. Regresamos en breve. En Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con los doctores Humberto Avilés Bermúdez, Cairo Amador Arrieta, en este recorrido semanal por los principales hechos alrededor del planeta. Ahora sí, ya yo creo que no tenemos más elecciones en los Estados Unidos de qué hablar, ¿no? Me parece. No. Vámonos al Medio Oriente. Medio Oriente, pues. Ajá. No hay más elecciones en Estados Unidos, pero sí entremos ya de paso a la posposición de las elecciones legislativas en Hong Kong, que el pasado viernes la primer ministro Carrie Lam hizo pública, sí, ¿no? Alegando precisamente como motivación principal el recrudecimiento de la pandemia del coronavirus. De manera que para una mayor seguridad sanitaria de los hongkoneses se posponen las elecciones legislativas en Hong Kong hasta dentro de un año. Estaban previstas para septiembre próximo, pero serán en septiembre de 2021. Lógicamente ya han saltado los disque opositores prodemocráticos que le dicen, diciendo que ese es uno de los efectos más directos de la nueva ley de seguridad nacional de Hong Kong. Está por verse, es difícil dilucidar cuál es la delgada línea roja que separa los asuntos sanitarios o los verdaderos intereses políticos, no solamente de Carrie Lam y el gobierno autónomo de Hong Kong, sino de la gran potencia que está detrás, sobre todo en la agudización de contradicciones, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica y la unilateral guerra declarada por Donald Trump a todo el mundo que no esté de acuerdo con él. Bueno, pero a propósito de eso de retraso de elecciones, veo la bandera del Estado Plurinacional de Bolivia allá al fondo en tu locación, Humberto, y eso me lleva a pensar en la decisión de la señora Yáñez de retrasar nuevamente, postergar nuevamente las elecciones en Bolivia. Bueno, pero todavía entiendo que no hay una última decisión. Ahora sopó. Sí, se nos perdió ahí, Humberto. Para mientras, Cairo, si vos tenés opinión sobre eso. Para mientras, Al Jazeera, un interesante artículo, un invierno caliente, habla en general sobre el Medio Oriente y dice que en el Medio Oriente no se ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Donde se ha aplacado la guerra, sus heridas no terminan de curar. Donde persiste, que sería en Yemen, la sombra del caos asoma en 4 crisis al mismo tiempo. La guerra entre los Houthis y el gobierno, combate entre facciones incluso dentro del mismo gobierno, injerencia de Arabia Saudita e Irán, y una destrucción de la infraestructura casi total. Luego está la crisis del hambre, que hoy por hoy Yemen, Sí, por favor. Que hoy por hoy la crisis del hambre, Yemen es el peor estado en el mundo en términos de hambruna.
La crisis de la pandemia, en donde con las situaciones nombradas anteriormente, no hay posibilidad de hacer mucho intento. Están expuestos totalmente con un sistema además de salud colapsado. El aparato económico productivo está destruido. Millares de desempleo sin la posibilidad incluso de un futuro a la vista. Imágenes que incluyen la posibilidad de emigrar en una situación en que en este momento no hay para dónde emigrar, sobre todo en el Medio Oriente. En toda esta división, en toda esta región, una división, una polarización, una frustración, una inestabilidad y la amenaza de luchas internas y de injerencia de otros países. Irak, Siria, Líbano, Yemen, Afganistán, en guerra, o por lo menos salió de la guerra como Líbano hace relativamente poco. Argelia, Sudán, Líbano, Egipto, Turquía, una inestabilidad fuerte. En el caso de Turquía, injerencia en Siria y en Libia. Libia, otra guerra civil que está despedazándose y que está siendo objeto de injerencia de otros países. Turquía alrededor de Trípoli y Arabia Saudita alrededor de Benghazi. En otras palabras, una situación de desgarramiento total, de mayor cantidad de refugiados, de mayor cantidad de desplazados, sobre todo ahora que no hay a dónde huir. Por último, los ingresos petroleros cada vez menos hacen que regímenes como Egipto entren en mayor contradicciones económicas al no tener recursos con que sufragar sus gastos. Egipto, por ejemplo, es uno de los países de esa región que tiene más de 10.000 presos y es íntimo aliado de Estados Unidos, en donde Estados Unidos se hace la vista gorda de los presos, de los 10.000 presos políticos que existen, y simplemente no hace ninguna alusión al mismo. Israel en una posición de desbaratar el derecho mismo de Palestina de tener su propio Estado, de subyugarlo y de emprender la construcción de lo que posiblemente va a ser o ya es un nuevo apartheid moderno. O sea, una situación en general caótica, pero más que caótica, sin visos de futuro al corto plazo. Pero bueno, esa era una situación que ya se dejaba ver, ya se dejaba venir por todo lo que ha venido ocurriendo. Es decir, mira Siria, cuántos años de guerra, Irak, cuántos años de guerra por la invasión, luego toda la revuelta que se arma en los países al norte de África, ¿no? Empezando por Egipto mismo. Por supuesto que sí, pero una cosa es de alguna manera ver los países por separado a tener una visión conjunta de toda la región que es bastante similar, ¿verdad? Y que es desgarradora por completo. Y poder decir, entre otras cosas, que del año 2010 o del año 2011 que comenzó la famosa revolución de la primavera árabe, ahorita las cosas no están mejor, están sumamente deterioradas y peores todavía que cuando estaban en el 2010. Sí, efectivamente. A mí me parece que sí, pues por lo menos viéndolo desde aquí, eso es lo que aparenta, que las cosas están para mal o para peor, no han mejorado absolutamente en esa zona del planeta. Vos podés decir de que lo de Gaddafi que Gaddafi era una figura altamente controversial, etcétera, y que las instituciones no estaban muy buenas, pero ahora están caóticas. En guerra, matándose. No solamente eso, acordate que ahí se vio ya la primera guerra mundial de drones. Sí, así es. Por eso te digo, la situación aparentemente va para peor, no va para mejor en esa zona del planeta. Así es. Sí. Bueno, Cairo, quiero agradecerte. Se nos perdió Humberto, se nos desconectó la llamada con Humberto. Solamente tenemos ahí su imagen, pero se nos desconectó la llamada con Humberto, así que ya lo llamaremos para agradecerle. Gracias, Cairo. Se congeló el hombre, se congeló. Sí. Bueno, gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.